En esta ocasión, lo que nos reúne son iniciativas relacionadas con lo que podríamos llamar calidad de vida, cómo podemos aprovechar los conocimientos médicos actuales desde el punto de vista de mejor sobrellevar el cáncer de mama en su vertiente cáncer de mama metastático. En este seminario lo que vamos a procurar es entender a qué llamamos cáncer de mama metastásico, cuáles son las ideas que definen la enfermedad, que definen nuestra forma de actuar. Esto es a lo que se va a dedicar fundamentalmente la doctora Lidia Vázquez. Nos hablará desde las brumosas tierras galaicas, desde Vigo, y pretenderá responder lo que yo siempre intento que mis alumnos entiendan al principio. ¿Qué es aquello de lo que hablamos? En segundo término, la doctora Perelló, desde las mediterráneas Islas Baleares, nos hablará no tanto de qué es el problema, sino de cuáles son las distintas facetas del problema. En realidad, cuáles son los subtipos de cáncer de mama y, por tanto, a ella le corresponde, más que hacernos ver cuál es el problema, explicarnos por qué lo abordamos de la manera en la que lo hacemos hoy. Obviamente, posiblemente, aunque ellas tienen experiencia en la materia y van a tocar todo aquello que pueda ser de interés para cualquier oyente, es posible que surjan preguntas que yo procuraré adscribir a una u otra en función de si estamos hablando del concepto general de la enfermedad, del cáncer de mama como entidad, vamos a decir, unívoca, o por el contrario, si estamos hablando de subtipos concretos o de aspectos específicos relativos a, por ejemplo, un tratamiento que yo sé que siempre en foros de CEGMA es objeto de mucho debate e interés. Este es una primera aproximación. Este primer webinar se titulará Todo lo que necesito saber para entender mi cáncer de mama, pero al final recalcaré que el próximo 10 de noviembre, exactamente con los mismos auspicios, habrá otra actividad semejante en la que se va a insistir en la importancia de la comunicación con el oncólogo. Hoy, por lo tanto, discutiremos la enfermedad como tal, lo que podemos entender hoy el abordaje, vamos a decir, académico de la cuestión. El próximo día, insisto, 10 de noviembre, a la misma hora, la cuestión será la importancia de cómo discutir con el oncólogo la enfermedad y sus distintos aspectos, si es posible siempre desde el punto de vista, obviamente, de la calidad de vida, que es en principio lo que a nosotros como médicos y seguramente a las pacientes como tales, pues les interesa más en esta cuestión. Como os digo, la doctora Vázquez os hablará desde Vigo, la doctora Perelló os hablará desde las Islas Baleares. En lo que me toca a mí, una vez resueltos los problemas, pues os hablo desde Santillana del Mar, no desde mi casa, sino desde un hotelito rural muy bonito que se llama La Casa del Organista, donde podréis pasar unas vacaciones fantásticas. Afortunadamente ahora en Cantabria no tenemos muchas restricciones por esto de la COVID-19, pero en fin, no se sabe a dónde nos va a llevar la situación. De todas maneras, como veis, es un entorno pues muy agradable, muy majo para discutir estas cuestiones. Y sin más, voy a dar paso a la doctora Vázquez. Insisto, después irá la doctora Perelló. Las preguntas no las vamos a dividir por los dos bloques, sino que las haremos al final. Os ruego que le hagáis llegar a través de la página o de los organizadores todas aquellas cuestiones que os parezcan relevantes y que yo trasladaré a las ponentes. Sin más, Lidia, gracias por tu participación. Puedes comenzar con la ponencia. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues nada, comentaros, agradecer lo primero a FECMA y a Pfizer la creación de estas jornadas que me parecen súper interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la paciente, que es a la que más afecta el cáncer de mama realmente. Yo soy Lidia Vázquez, soy facultativa especialista en oncología en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Sí que hace un día brumoso, como decía el doctor López Vega, aquí en Vigo. Y
y estoy adscrita a la unidad funcional del tratamiento de cáncer de mama. Además, también vemos otras patologías, pero fundamentalmente cáncer de mama. Yo os voy a hablar un poco de lo que son generalidades y qué saber sobre el cáncer de mama metastásico desde el punto de vista más básico de la enfermedad. Lo primero de todo, me parecía muy interesante definir lo que es el cáncer, y el cáncer es una proliferación anómala, incontrolable y continua de las células. Las células están continuamente en replicación y esto se debe a bien porque están continuamente dividiéndose, porque tienen una división aumentada, o bien porque hay una ausencia de muerte celular. Todo ello se debe a la activación de oncogenes, inactivación de genes supresores y alteraciones en la reparación del ADN, lo que determina una estabilidad genómica de la célula. En cuanto al cáncer de mama, recordar que es el tumor más frecuente diagnosticado en la mujer. Se estima que en el mundo, en el año 2018, se diagnosticaron más de 2 millones de casos de cáncer de mama y que en el año 2020 se habrán diagnosticado al menos casi 33.000 casos de cáncer de mama en España. Esto supone una tasa de unas 125-130 mujeres por cada 100.000 habitantes, o lo que viene a ser resumido en una de cada 8 mujeres que padecerán cáncer de mama. Pero bueno, si bien es un diagnóstico frecuente, la supervivencia estimada para un periodo de 5 años se sitúa en torno al 86%, que son unas cifras de supervivencia muy altas, sobre todo si las comparamos con otros tumores, como puede ser el cáncer de pulmón o el cáncer de colon. En cuanto a factores de riesgo generales para el cáncer de mama, tendremos factores que son no modificables. El hecho de ser mujer es un factor de riesgo importantísimo para el cáncer de mama. Solo el 1% de los varones tienen cáncer de mama. También el tener una edad determinada, ser una mujer de entre 45 y 65 años, nos pone en más riesgo de cáncer de mama. Por eso la edad de screening, de mamografía, está dirigida a esas pacientes. También el tener una menarquia temprana y una menopausia tardía nos pone en más riesgo de cáncer de mama. Y el hecho de que hayamos tenido un cáncer de mama nos pone en más riesgo de que podamos tener un segundo tumor de mama, y además también la historia familiar. En cuanto a factores de riesgo modificables, pues por desgracia ya no lo veo tan modificable el embarazo mayor de 35 años, porque cada vez las mujeres estamos retrasando más la edad del primer embarazo, o incluso la ausencia de embarazo. Muchas mujeres, por su situación laboral y personal o por decisión propia, no quieren quedarse embarazadas. También la ausencia de la lactancia y ser pacientes pues, con más tendencia a la obesidad y al sobrepeso, pacientes sedentarias que consumen alcohol, la exposición al tabaco y la exposición a radiaciones ionizantes aumentan el riesgo de cáncer de mama. Y estos sí que los podemos modificar con cambiando nuestro estilo de vida. ¿Y qué ocurre realmente en el cáncer de mama? Bueno, tendremos dos tipos de carcinomas, el carcinoma in situ, que es la proliferación maligna que ocurre pero que no llega a haber invasión del tejido que lo rodea, y estas son células no invasivas y rara vez van a dar enfermedad metastásica, y el carcinoma invasivo, que es aquel que ya tiene invasión del tejido alrededor de las células tumorales y potencia además la extensión a otros órganos y que sí que al final se produzca enfermedad metastásica. Los clasificamos en función de dónde se originan, en función del tipo de la célula de la mama del que parten. En su gran mayoría serán carcinomas ductales, de los que parten de los conductos que llevan la leche al pezón. Representan el 85% de los casos. También ahora se conocen como no específicos o no otherwise specified. Y luego tenemos también el carcinoma luminal invasivo, que representa hasta el 10% de los casos. Este se genera en los lóbulos que producen la leche. Pero podemos tener carcinomas mucinosos, carcinomas medulares, es decir, muchos tipos de cáncer de mama diferentes. En cuanto a los síntomas que vamos a ver en la mama, pues son múltiples, ya los conocemos porque nos los cuentan en las campañas de screening, nos los cuentan también todas las asociaciones de cáncer de mama, pero sobre todo nos ha de llamar la atención los cambios recientes en la mama, más que un cambio crónico. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, una retracción de pezón de toda la vida. Eso no es un síntoma de cáncer de mama, ni quiere decir que la paciente tenga más riesgo de cáncer de mama, pero sí que una paciente que normalmente ha tenido sus pezones normales, de repente tiene una retracción de pezón, pues eso nos ha de llamar la atención. Lo mismo que la asimetría, un flujo desconocido, erosiones en la piel, protuberancias, el que notemos un bulto o una hendidura, no solo el bulto hacia afuera, sino también la retracción de la piel hacia adentro, son síntomas de cáncer de mama y que nos han de alertar, cuando menos, para consultar y hacer una exploración reglada de la mama.
En cuanto a la posibilidad de crecimiento del tumor, los tumores crecen de 3 maneras diferentes: por crecimiento local, hacen una invasión directa de las estructuras vecinas, se infiltran pues, la piel, los músculos que hay al lado, los huesos que hay en la zona, pero también tenemos la diseminación linfática. En el caso de la mama, los tumores se diseminan hacia la axila del mismo lado, hacia la cadena mamaria interna, que esa es la cadena ganglionar cerca del esternón, para que me entendáis bien, y hacia la zona supraclavicular, que es la zona de encima de la clavícula, la que tenemos aquí al lado del cuello. Y luego también tenemos la posibilidad de la diseminación hematógena, que es a través de los vasos sanguíneos, y preferentemente en el cáncer de mama vamos a ver enfermedad metastásica en hueso, pulmón, hígado, piel, pero la podemos ver en cualquier otra localización. ¿Y qué es el cáncer de mama metastásico? Pues el cáncer de mama metastásico es aquel que ya se ha extendido a una zona distante del cuerpo. Ha salido de su localización inicial, la mama, y aparece en otra localización. Nosotros también lo denominamos como cáncer de mama en estadio 4 o cáncer de mama avanzado. E incluso después de que el cáncer de mama se disemine, seguimos hablando de cáncer de mama. No hablamos de que la paciente tiene un cáncer de mama y un cáncer de pulmón, sino que hablaremos de que la paciente tiene un tumor primario en la mama con una enfermedad metastásica pulmonar, ósea, en la piel, en cualquier otra localización en la que aparezca enfermedad. En cuanto al cáncer de mama metastásico, lo vamos a ver en hasta el 6% de las pacientes que debutan así, como enfermedad metastásica de inicio. Cuando se diagnostica el cáncer de mama, ya tiene enfermedad metastásica. Pero las pacientes que han realizado un tratamiento curativo, de intención curativa, en su momento inicial, cirugía, tratamiento de quimio, de radio, lo que le haga falta, pueden hasta el 30% presentar enfermedad en recaída metastásica tras este primer tratamiento. En cuanto al pronóstico, el cáncer de mama es tan frecuente y tan prevalente que es también la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. En el 2018 se calcula que fueron 6.500 las mujeres que fallecieron por cáncer de mama en España, y según datos de la Asociación Española contra el Cáncer, la mayoría de ellas fueron mujeres mayores de 75 años. La supervivencia a 5 años se estima alrededor del 27%, pero el 10% de las pacientes son largas supervivientes, y tenemos pacientes en nuestra consulta que llevan 5, 6, 10 años con su cáncer de mama metastásico y que siguen viniendo a la consulta, haciendo tratamientos y haciendo revisiones. En cuanto a factores de riesgo para el cáncer de mama metastásico, no podemos predecir qué paciente va a tener una enfermedad metastásica en un futuro. Y si la metástasis sucede o no depende de muchos factores, empezando por el tipo de cáncer de mama. De esto nos hablará también la doctora Perelló. Cómo crece el cáncer, si es un tumor que crece rápido, si crece despacio, el estadio del cáncer cuando se diagnosticó por primera vez, el tamaño del tumor en el momento del diagnóstico, si afectaba o no en ese momento a ganglios linfáticos. Y lo que tenemos que recordar es que las pacientes que han sido tratadas de cáncer de mama tienen riesgo de presentar recaída, pero el hecho de que tengan una recaída no significa que la paciente se haya despreocupado de su salud o de sus seguimientos. No significa que estemos haciendo algo mal en la evolución de nuestra enfermedad y de nuestro proceso. Simplemente es algo que no podemos predecir y que llega a pasar con el tiempo. Lo que os digo, no existe un modo comprobado de evitar por completo el desarrollo, y estamos investigando por qué se produce el cáncer de mama metastásico y cómo prevenirlo, reducirlo o poner fin al crecimiento de las células metastásicas, bien desde el inicio mejorando los tratamientos o bien mejorando también nuestra forma de vida intermedia. Lo que os hablé al principio, factores de riesgo de cáncer de mama como el sedentarismo, la obesidad, el fumar, son cosas que podemos modificar a lo largo de nuestra vida, y sobre todo desde que tenemos un diagnóstico de cáncer, que podemos intentar variar y cambiar en nuestra forma de vida de después para intentar prevenir esa recurrencia. Los síntomas por los que podemos diagnosticar el cáncer de mama metastásico son muy diversos y van a depender del órgano o de los órganos afectados. No va a haber un único síntoma que nos diga, pues ya tengo enfermedad metastásica, ¿vale? Y muchas pacientes a veces tienen enfermedad metastásica sin que veamos ninguno de estos síntomas. Y habrá también otros síntomas, otros signos que nada tengan que ver con el cáncer ni con la enfermedad metastásica. Entonces, es importante que en las revisiones que hagamos con nuestro oncólogo o con nuestro cirujano o con el radioterapeuta que nos
que nos haya visto le comentemos todos los síntomas y signos nuevos que nos llamen la atención, que hayan aparecido. Y si no tenemos cita con ellos, pues con nuestro médico de cabecera para ver si pueden tener o no relación con el cáncer de mama o si son otra patología diferente. El hecho de tener un cáncer de mama no significa que todo vaya a tener relación con el cáncer de mama. Lo que os decía, dependiendo de la localización tendremos unos síntomas u otros. Entonces, cuando tenemos enfermedad metastásica ósea, lo que veremos será sobre todo dolor óseo, dolor de espalda, dolores de las articulaciones. Puede ser que tengamos una fractura y que ese sea el primer síntoma. Cuando tenemos afectación del sistema nervioso central, pues a veces tenemos mareos, cambios en la visión, dolores de cabeza, náuseas. Si es el pulmón el que se ve afectado, pues también habrá síntomas de falta de aire, de tos seca continua, de dificultad para respirar, el hígado, pues la ictericia, el dolor abdominal y muchos otros síntomas y signos que pueden ser vagos, como la pérdida de apetito o la pérdida de peso inexplicable, pero que también habrá que estudiar y que nos sirven de alerta o de alarma para buscar o diagnosticar enfermedad metastásica. ¿Qué pruebas diagnósticas nos harán si presentamos alguno de estos síntomas? Bueno, la mamografía con su ecografía o no complementaria, pues esto dependerá mucho de si ya hemos padecido o no un cáncer de mama y si hay sospecha o no de cáncer de mama metastásico de inicio. También se nos puede realizar un TAC, una resonancia magnética, un PET, una gamografía ósea. Van a venir todas estas pruebas determinadas en función de los síntomas que presentemos. Según lo que contemos, haremos una prueba o haremos otra. En cuanto a la biopsia, es de confirmación en los tumores de novo, en los que se presentan como enfermedad metastásica de inicio, porque nos servirá para hacer el estudio histológico y la clasificación en el subtipo molecular de cáncer de mama. Y muchas veces en la recaída metastásica rebiopsiaremos también a las pacientes porque nos va a interesar reevaluar las características del cáncer y establecer si hay cambios o no con el diagnóstico anterior para establecer también el plan de tratamiento a seguir. El objetivo del tratamiento en el cáncer de mama metastásico es siempre aumentar la calidad de vida y mejorar la supervivencia. Y esto lo haremos buscando también producir los menos efectos secundarios con los tratamientos que tengamos, buscando eso, cronificar sobre todo la enfermedad. En enfermedad metastásica la supervivencia es importante, pero no a cualquier precio. En cuanto a los tratamientos, podemos recibir un tipo de terapia sistémica a la vez o bien una combinación de terapias, 1 o 2 fármacos o 3, pero esto ya sería mucho menos frecuente, los 3 fármacos. El primer grupo de fármacos que utilizamos lo llamamos enfermedad o tratamiento de primera línea, perdón. Cuando el cáncer empeora este tratamiento a pesar de haberlo utilizado, podemos utilizar otra combinación de fármacos y entonces hablaremos de un tratamiento de segunda línea y así sucesivamente, tercera, cuarta, lo que nos vaya haciendo falta. Y en estas terapias también podemos introducir la cirugía y la radioterapia en función de que nos pueda hacer falta o venir bien o ser necesario según la evolución de la enfermedad. Los tipos de terapia sistémica del tratamiento que utilizamos los oncólogos es la terapia hormonal, la quimioterapia, la terapia dirigida y la inmunoterapia. Os voy a dar simplemente unas pinceladas de qué es cada tratamiento. La terapia hormonal se basa en que las células tumorales muchas veces expresan receptores que lo que utilizan son las hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona, para alimentarse, para crecer. Entonces, esta terapia hormonal lo que va dirigida es a reducir los niveles de estrógeno en el cuerpo de la mujer para evitar que las hormonas lleguen a la célula tumoral o bien bloquear que la célula tumoral ingiera o reciba esa hormona y así evitar su crecimiento. La quimioterapia, lo que utilizamos son fármacos que destruyen las células cancerosas. La hay oral o intravenosa, no siempre que hablamos de quimioterapia es intravenosa, también tenemos fármacos orales en esquemas muy diferentes, semanales, quincenales, cada 3 semanas. Normalmente en el cáncer de mama metastásico utilizamos una monoterapia y el problema mayor de la quimioterapia es que no va dirigida únicamente a la célula tumoral, sino que tiene todos sus efectos secundarios porque actúa también sobre células normales y habituales del organismo. Por eso produce la caída del pelo, la bajada de defensas, las anemias y muchos otros efectos secundarios. La terapia dirigida ya es una terapia mucho más específica que va dirigida a genes y proteínas específicas del tumor.
del cáncer, o bien a las condiciones del tejido que contribuyen al crecimiento del tumor. Lo que intentamos es bloquear el crecimiento de la célula tumoral y limitar el daño a la célula sana. Tienen menos efectos tóxicos que la quimioterapia. Muchas veces lo utilizamos en combinación con quimioterapia o con hormonoterapia. Y en este caso hablamos de los anticuerpos monoclonales y los inhibidores de moléculas más pequeñas. Y la inmunoterapia, que es la de las últimas incorporaciones en el tratamiento del cáncer de mama metastásico, lo que hace es estimular las defensas naturales por diferentes vías para combatir el cáncer, bien porque seamos más eficaces a la hora de combatir el tumor, nuestro sistema inmune se hace más eficaz para combatir el tumor, o bien restaurar la función del sistema inmunitario. También podemos utilizar radioterapia, pero sobre todo buscando en el tratamiento de radioterapia más paliativo, buscando reducir el tamaño del tumor en un momento dado, o disminuir la velocidad del crecimiento, o bien tratar un síntoma del tumor, como puede ser el dolor óseo en un momento determinado. Y la cirugía, que es de los tratamientos que menos utilizamos en el cáncer de mama metastásico, la podemos recomendar en algunas ocasiones, bien para extirpar un tumor que genera molestias, para extirpar una lesión cutánea que sangra, la lesión de la mama porque está creciendo y nos está dando problemas porque se está ulcerando, una enfermedad que sea con enfermedad metastásica de una localización única que nos interesa hacer un tratamiento quirúrgico, pero la utilizamos en los menos de los casos. Para el tratamiento del cáncer de mama metastásico vamos a tener en cuenta no solo factores del tumor, sino también factores del paciente, sus preferencias, su estado general, aspectos sociodemográficos, que no es lo mismo ponerle un tratamiento a una paciente intravenoso que sea semanal, que tiene que venir desde un pueblecito que le lleva una hora y media llegar y además tiene que venir en autobús y no tiene conexión de autobuses. Todas estas cosas las hemos de tener en cuenta, y también factores del fármaco en cuanto a su perfil de seguridad, su eficacia, su vía de administración, y factores del médico, nuestro objetivo terapéutico, los protocolos que utilicemos en el hospital en ese momento y muchas otras cosas. En cuanto a las preferencias de la paciente, las pacientes lo que tienen claro es que lo que prefieren es vivir cuanto más tiempo mejor, independientemente de los efectos secundarios del fármaco. Pero sí que tienen preferencias en cuanto a que la vía oral o la vía subcutánea las hace sentir mucho menos enfermas, les produce también menos dependencia del tratamiento, se pasa menos tiempo en el hospital e interfiere mucho menos con su vida social y laboral y las ayuda a reincorporarse antes a su rutina diaria. En cuanto a la vía intravenosa, sí que la perciben las pacientes como que hay mayor gravedad de enfermedad y peor pronóstico, porque se percibe también como el tratamiento mucho más tóxico, y además el hecho de tener que estar un tiempo determinado en el hospital de día resta tiempo a la vida diaria tanto de los pacientes como de su familia. En resumen, lo que buscamos en el tratamiento del cáncer de mama metastásico es cronificar la enfermedad, que las pacientes vivan más tiempo, pero además con la mayor calidad de vida posible, y de las pacientes que participen en la toma de decisiones y asegurar y mejorar el cuidado al final de la vida. Como una pincelada a mayores de todo lo que os quería hablar, os quería contar un poquito de lo que es el cáncer de mama hereditario, porque aunque todos los casos de cáncer son genéticos, se deben a mutaciones de las células, no todos son hereditarios, y muchas de las pacientes piensan que su cáncer de mama lo van a transmitir a sus hijos. Pues no es así. En la gran mayoría de los tumores lo que hablamos es de cáncer esporádico, hasta un 80% de los casos, que es el único caso de cáncer en la familia, de aparición a edad habitual en el diagnóstico, los 60, 65 años, ¿vale? Podemos tener asociaciones de cáncer familiar, un 10-15% de tumores son este tipo de asociaciones. Aquí en la gráfica vemos distintos tipos de tumor, pero pudieran ser también varios casos de cáncer de mama dentro de la familia, pero sin que se lleguen a producir criterios de cáncer de mama hereditario. Y luego está el cáncer hereditario, que lo que vemos son múltiples casos del mismo tipo de cáncer en una herencia vertical, generaciones continuadas que presentan cáncer de mama, que son multifocales, que son bilaterales y que además se diagnostican a edades precoces.
¿Por qué se produce el cáncer de mama hereditario? Porque hay una mutación en la línea germinal, en las células reproductoras, bien en el óvulo o bien en el espermatozoide. El cáncer de mama hereditario no es exclusivo de las mujeres, también lo pueden heredar los hombres y transmitirlo a los hombres. Y esta mutación se añade al ADN de todas las células del cuerpo de los hijos y se va pasando de generación en generación. Pero el hecho de tener un cáncer de mama hereditario o una mutación para cáncer de mama hereditario no significa que necesariamente vayamos a tener cáncer de mama, sino que lo que tenemos es un aumento de riesgo de cáncer de mama. Para que veáis un ejemplo, el riesgo de cáncer de mama en la población general se estima en el 12%, una de cada 8 mujeres, como hablamos antes, pero si somos portadoras de mutación de gen BRCA1 puede llegar hasta el 87% y en mutaciones del gen BRCA2 hasta el 84%. No es el 100% de el riesgo, no el 100% de las mujeres va a tener cáncer de mama. Incluso tenemos portadoras de mutaciones de genes de BRCA que nunca jamás a lo largo de su vida desarrollan cáncer de mama. ¿En qué nos basamos para los diagnósticos de cáncer de mama hereditario? Pues en criterios determinados de historia familiar y de historia personal de cáncer de mama. Pues, por ejemplo, el tener un cáncer de mama por debajo de 40 años ya sería indicativo de que hay que hacer más estudios sobre el cáncer de mama hereditario, pero también el tener un cáncer de mama triple negativo menor de 60 años o un episodio de cáncer de mama en el varón. En caso de cumplir estos criterios de sospecha de síndrome de cáncer de mama hereditario, lo que hacemos los oncólogos es remitir a la paciente a una unidad de consejo genético especializada en cáncer hereditario, que lo que hará será valorar la historia familiar, valorar la presentación de los cánceres en la familia a lo largo de las generaciones y a partir de ahí, si se cumplen criterios de cáncer hereditario, iniciar el proceso del estudio genético, que se basa en extracción de sangre, en hacer secuenciación de ADN en busca de mutaciones ya conocidas. De esa búsqueda de mutaciones se extrae un informe genético y se ha de interpretar y comunicar los resultados y a partir de ahí establecer si realmente hay una herencia o no y si hay un riesgo o no, una serie de seguimientos y recomendaciones para la paciente y para su familia. En conclusión, podemos considerar el cáncer de mama metastásico como una enfermedad crónica. Tenemos disponibles múltiples opciones de tratamiento que se adecuarán en cada caso y a cada paciente según sus circunstancias y lo que buscamos es paliar síntomas y mejorar la calidad de vida. En cuanto al cáncer hereditario, solo representa el 5 o 10% de las pacientes, aumenta el riesgo de cáncer, no significa que tengamos necesariamente que tener cáncer a lo largo de nuestra vida y lo que se recomienda siempre es la valoración por la unidad de consejo genético. Y nada más, muchas gracias a todas y bueno, luego en las preguntas volveremos a hablar de lo que pueda haber surgido de dudas. De acuerdo, Lidia, muy bien. A continuación, como recordábamos al principio, Antonia Perelló, de Sesilles, nos hablará de las distintas variantes de enfermedad que pueden matizar el enfoque de tratamiento, sobre todo. Cuando quieras, Antonia. Quizá, Antonia, hasta que se puedan resolver los problemas técnicos, puedo transmitirle a Lidia ya un par de cuestiones que han surgido de las personas conectadas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo primero te voy a hacer una de mi propia cosecha, antes de entrar en las dos que han planteado las oyentes. Y es que me ha llamado la atención que has señalado como uno de los factores modificables frente a esta enfermedad el tabaquismo. Sí. Hasta hace pocos años no creo yo que tuviéramos mucho la idea de que el tabaco fuera un factor especialmente preocupante frente a esta enfermedad. Sí, obviamente, frente a otras neoplasias y seguramente que ningún oncólogo en su sano juicio recomendaría fumar. Pero yo recuerdo que algunos de mis maestros incluso le preguntaban a las enfermas con cáncer de mama, doctor, ¿tengo yo que dejar de fumar o en fin, o ahora que estoy en este trance no será tan importante? ¿Qué opinas al respecto? A ver, el tabaco sí que se relaciona más con el factor de riesgo con cáncer de pulmón y cáncer de origen ORL, de garganta y de laringe y demás.
íntimamente relacionado, pero sí que se sabe que se relaciona con otros muchos tumores y dentro de ellos es un factor de riesgo también para cáncer de mama. A ver, una vez tenemos el diagnóstico ya establecido de cáncer de mama, a lo mejor el ponernos en ese momento a dejar de fumar no es lo más recomendable, en cuanto también que el dejar de fumar nos genera una sensación de estrés y de ansiedad y a lo mejor ese momento no es el adecuado. Pero sí que como factor de riesgo prevenible desde el inicio, desde que somos jovencitas y desde que tenemos ya dignidad y gobierno, como dice mi madre, el ser no fumadores nos va a ayudar a reducir riesgos múltiples de cáncer y entra dentro de todas las recomendaciones en cuanto a factores de riesgo modificables para cáncer de mama y para otros muchos tumores. Y mejorar la calidad de vida, vamos. O sea, que es mejor no fumar. Yo soy de la Liga Antitabaco, entonces, claro, esto está... Muy bien. Y tengo muchos fumadores en mi casa, pero bueno. Bueno, es una desgracia como cualquier otra, menos para Exactamente. Altadis. Bueno, hay una cuestión en la que la audiencia sí quiere que insistas un poco. Has hecho mención a que las pacientes reciben sucesivas líneas de tratamiento. Y de la audiencia preguntan si realmente esas líneas obedecen realmente a una mejora desde el punto de vista pronóstico, si realmente en los últimos años ese incremento de líneas ha representado también una mejora de perspectivas de calidad de vida, de bienestar o incluso de supervivencia de las pacientes. Es decir, en qué medida esas líneas son no solo más numerosas, sino también más eficaces. Sí, los últimos años han sido una revolución en el tratamiento del cáncer de mama metastásico porque sí que han aparecido fármacos nuevos que nos han ayudado a prolongar la supervivencia de las pacientes y además manteniendo una buena calidad de vida. Entonces sí que el hecho de que la paciente reciba unas líneas sucesivas sí que implica una mejora en el pronóstico, una mejora en la supervivencia. Hemos pasado de supervivencias más cortas de 2, 3 años a supervivencias de 5, 6 años, incluso lo que hablaba también en la presentación de pacientes largas supervivientes. Lo que hay que tener en cuenta es que tampoco son tratamientos continuos, no estamos continuamente en tratamiento para el cáncer de mama, sino que ofrecemos también descansos terapéuticos a la paciente, sobre todo cuando hay control de la enfermedad, un buen control de la enfermedad. Entonces, el hecho de hacer ese descanso también permite que la paciente en ese tiempo no tenga toda la sintomatología asociada al tratamiento ni todos los efectos tóxicos de la medicación y que mejore también toda su calidad de vida en ese tiempo. Pero sí, va asociado a un aumento en la supervivencia y a un aumento en la calidad de vida de las pacientes. En relación con este asunto, claro, las pacientes a veces, pues, viendo que hay diversos tratamientos, pero claro, ya solo reciben uno y a lo mejor hablan en la sala de espera con otra que está recibiendo otro. Las pacientes nos trasladan la pregunta de realmente qué es lo que gobierna que elijamos esos tratamientos o esas líneas de tratamiento. ¿Cuáles son realmente los factores de la enfermedad más determinantes a la hora de enfocar la cuestión? Claro. El factor determinante es sobre todo el subtipo tumoral. Dependiendo del subtipo histológico de tumor que tengamos, recibiremos unas opciones de tratamiento u otros. De esto hablará la doctora Perelló en su presentación. Entonces, es lo que va a condicionar que unas pacientes puedan recibir un tratamiento hormonal dirigido a las hormonas femeninas, a bloquear esas hormonas femeninas, o no pueda recibir este tratamiento y solo pueda recibir tratamientos de quimioterapia o de terapias dirigidas. Entonces, eso es lo que determina un tratamiento u otro. Luego, además, hay también factores propios de la paciente. Pues una paciente que te insiste en la consulta, que no quiere que le caiga el pelo o que no quiere tener unas determinadas toxicidades, pues también te va a orientar hacia decidir unos tratamientos u otros. O incluso pacientes que ya te dicen de entrada que ellas se van a negar a hacer un tratamiento que sea intravenoso. De hecho, he tenido una recientemente que lo tiene clarísimo, que le ponga lo que yo quiera, pero que tiene que ser tratamiento oral. Y al contrario también, hay pacientes
que no quieren tratamiento oral bajo ningún concepto porque tienen esa sensación de que el tratamiento oral puede ser menor. Lo que tenemos que hacer en la consulta es pararnos mucho con la paciente y hablar mucho con la paciente sobre el tratamiento, sobre las toxicidades, sobre las expectativas que tenemos con el tratamiento y las expectativas también que tiene la paciente con respecto a ese tratamiento. Y luego eso, otro de los factores que también influyen mucho en la decisión terapéutica es si la paciente tiene que venir desde muy lejos o no. A veces una paciente someterla a un tratamiento semanal de quimioterapia cuando tienes también la opción de ponerle otro tratamiento a lo mejor a más largo plazo, de 3 semanas, pero que tiene que venir desde muy lejos o que no puede hacerse la analítica el día anterior en su centro de salud y la tiene que venir a hacer al hospital y tiene que pasarse muchas horas en el hospital por hacer esa analítica, o que tiene otras circunstancias personales que también tenemos que tener en cuenta, o es una paciente muy mayor, o es una paciente... Bueno, es que hay muchas cosas que van a determinar que elijamos un tratamiento u otro. Pero sobre todo lo importante es que hablemos con la paciente en la consulta y que le expliquemos las opciones que tenemos y qué representa cada opción para la paciente y para nosotros también. De acuerdo. Muchas gracias por sus comentarios. No sé si la doctora Perelló está ya disponible. Preparada. Ok, pues cuando quieras. Vale, entonces, bueno, muchas gracias por la paciencia, ¿no? Que hemos tenido unos problemas técnicos. Yo he centrado mi presentación sobre todo en hablar de la parte de subtipos y tratamientos para esos subtipos. La primera parte, lo primero que quería comentar en mi presentación es hablar de la recidiva, porque la recidiva siempre es un proceso muy duro para la paciente. Como ha comentado Lidia, la mayoría de pacientes van a debutar con una enfermedad localizada y en un porcentaje no desdeñable de ellas van a sufrir una recidiva. Entonces, son pacientes que ya han pasado por unos tratamientos, han pasado por quimioterapias, radioterapias, cirugías y han pensado que la enfermedad hasta aquí había llegado. Y luego se encuentran pues, que pueden tener una recidiva. Entonces, para entender lo que es una recidiva, he buscado en el diccionario cuál era realmente la definición de recidiva. Y como podéis ver, es la reaparición de una enfermedad algún tiempo después de haberla padecido. Por tanto, en el cáncer de mama llamamos recidiva a la reaparición de las células cancerosas tras un periodo de tiempo más o menos largo desde una recuperación de su paciente del cáncer de mama inicial. ¿Y cómo puede ser la recidiva? Bueno, primero ya hemos hablado de que la probabilidad de tener una recidiva es variante porque depende de muchos factores. Los médicos, los oncólogos, pues no tenemos una bola de cristal para saber qué pacientes van a recaer o no. Sí que tenemos unos factores de riesgo que ahora os voy a contar, pero es verdad que muchas veces en la consulta no nos gusta hablar de recaídas porque al final, o sea, el paciente que recae para él es un 100% y la paciente que no recae para ella es un 0%, ¿no? Entonces, es verdad que hay un rango de recidivas que va entre un 10 a un 40%, pero que es individual de cada paciente y no tenemos una manera 100% segura de saber qué paciente va a recaer. Pero evidentemente la recaída existe y de hecho, como ha dicho Lidia, el cáncer de mama metastásico sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en la mujer. La recidiva puede ser a diferentes niveles. Puede haber una recidiva local, que quiere decir que el tumor vuelve a salir en la mama, ya sea porque había una cirugía conservadora o en la zona de mastectomía. Puede haber una recidiva regional, que quiere decir que el tumor se ha desviado un poco de donde estaba, pero de alguna manera todavía está cerca y, por tanto, en estos casos, normalmente con un tratamiento local dirigido se podría solucionar la enfermedad. Y luego tenemos la recidiva a distancia, que es la forma más frecuente de recidiva, que es cuando el tumor ya se ha escapado del órgano donde ha iniciado, en este caso la mama, y se ha diseminado a diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué unas pacientes pueden tener una recidiva o no? Entonces, tenemos diferentes factores que llamamos relacionados con el tumor y factores que llamamos relacionados con la paciente. Los factores relacionados con el tumor y que, por tanto, no podemos cambiar serán el tamaño del tumor. Evidentemente, cuanto más grande sea el tumor en el momento de la presentación, más riesgo va a tener esa paciente de tener una recidiva. El hecho de que haya afectación ganglionar o no y, evidentemente, el número de ganglios afectados, a mayor número de ganglios afectados en el momento del debut, más riesgo va a tener esa paciente de recidiva.
Y muy importante, el subtipo del tumor, porque hoy en día sabemos que el cáncer de mama no es una única enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades con el mismo nombre, pero con diferentes apellidos, y dependiendo del subtipo, pues el riesgo de recidiva puede ser uno u otro. Y otro factor también muy importante es la respuesta a los tratamientos recibidos, sobre todo en determinados subtipos tumorales, como son, que ahora os hablaré de ellos, el tumor triple negativo o el ER2, pues en estos tumores es muy importante conseguir muy buena respuesta en el momento del tratamiento inicial, porque si no, el riesgo de recidiva puede ser muy alto. Y luego hay factores que están relacionados con la paciente, como puede ser la edad. Cuanto más joven es la paciente en el momento del debut, más riesgo va a tener de una recidiva porque tiene más años para recaer. El estado general también es importante. No es lo mismo un paciente que tenga solamente el cáncer de mama a una paciente que pueda tener otros factores asociados que nos limiten determinados tratamientos. Las comorbilidades asociadas en referencia a esto. Y también es importante, y yo en esto sí que quiero hacer un inciso, ¿no?, en el estilo de vida. Con el estilo de vida yo pienso que sí, que podemos ayudar a disminuir el riesgo, no solamente de tener un cáncer, sino también de disminuir el riesgo de una recidiva e incluso os diría disminuir o aportar un mayor tiempo a la progresión al tratamiento que nos estén dando. ¿Es igual el perfil de recidiva en todos los tipos de tumores? No. Dependiendo del tipo de tumor que tengamos, el perfil de recidiva puede ser antes o después. Por ejemplo, los tumores con receptores hormonales positivos, pues vemos que tienen un patrón de recidiva que puede ser a muy largo plazo. Pacientes, a pesar de que puede ser que hayan tenido un cáncer hace muchos años, al cabo de mucho tiempo más pueden tener una recidiva. Y eso es debido a que son tumores muy hormonosensibles. Entonces, mientras han estado sometidas a un tratamiento hormonal, son pacientes que pueden tener el tumor controlado, pero una vez que dejamos el tratamiento hormonal, o bien puede ser porque el tumor se vuelva resistente a la terapia hormonal, pueden presentar una recidiva. Y vemos recidivas en estos casos entre un 10 y un 35% hasta 10 años después de haber tenido el tumor inicial. A diferencia de los tumores ER2 positivos, que las tasas de recidiva van a ser mucho más precoces. Hemos visto en estos casos que de los 5 a los 10 años la tasa de recidiva en estos casos es muy baja, es entre un 3 y un 6%. Y estamos hablando sobre todo de los tumores con receptor hormonal negativo y ER2 positivo. Y en estos tumores también nos aporta mucha información el hecho de la respuesta que se ha tenido a un tratamiento practicado previamente a la cirugía. Las pacientes que consiguen eliminar todas las células tumorales y que en el momento de la cirugía no tienen enfermedad, que es lo que llamamos en términos oncológicos una respuesta completa patológica, estas pacientes va a ser muy raro que experimenten una recidiva. A diferencia de aquellas otras pacientes que no han tenido buena respuesta al tratamiento, entonces el riesgo de recidiva va a ser mucho mayor. Y justamente lo mismo pasa con los tumores triple negativos, o sea, aquellos que no expresan receptores hormonales ni expresan ER2. Hemos visto que en estos tumores también el riesgo de recidiva es mucho mayor en aquellas pacientes que no presenten una buena respuesta al tratamiento inicial. Por ello, muchas veces habréis oído que en el momento del diagnóstico de la enfermedad lo que intentamos aplicar son terapias neoadyuvantes, o sea, terapias previas a la cirugía. Lo que vamos a saber es cómo responde ese tumor al tratamiento administrado. A mejor respuesta, más probabilidad es de que esa paciente no tenga una recidiva y, por tanto, podemos ajustar más los tratamientos que necesita recibir posteriormente. En las pacientes triple negativas, de hecho, cuando no se consigue esta respuesta, pues las recidivas pueden ser hasta un 40%. Por otra parte, tenemos que hay factores que están relacionados con el paciente y que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo de recidiva y también a mejorar la respuesta a los tratamientos. Múltiples estudios epidemiológicos han demostrado el beneficio en la evolución de las pacientes que siguen una dieta pobre en grasa junto a un ejercicio vigoroso que tiene que ser más o menos de 150 minutos a la semana. Y hemos podido demostrar que este estilo de vida saludable reduce el riesgo de recidiva y muerte por cáncer de mama.
Se recomienda seguir una dieta rica en frutas, verduras, hortalizas frescas, reducir la ingesta de carne roja e incrementar el consumo de pescado azul, aceite de oliva, consumo de lácteos y aprovechar todos los elementos que forman parte, de hecho, de nuestra dieta mediterránea. Por tanto, yo creo que es muy importante incidir en este aspecto. El hecho de aumentar el ejercicio y hacer una dieta saludable va a permitir que tengamos menos masa grasa, más músculo esquelético y con ello vamos a conseguir disminuir los niveles de insulina, el factor de crecimiento a la insulina, disminuir la leptina, la inflamación y disminuir las hormonas, tanto los estrógenos como las aromatasas. Con ello disminuiremos la progresión del tumor y el riesgo de recidiva o bien ayudaremos a mejorar el tratamiento. Y en este sentido hay múltiples artículos publicados, todos ellos concordantes, en que es muy importante tanto una dieta equilibrada como un físico para ayudar a controlar la enfermedad. Os dejo aquí una página de la SEOM, de la Sociedad Española de Oncología Médica, donde os podéis descargar este libro, que es una guía de ejercicio físico y nutrición, que os da unas tablas de, bueno, tanto dietas como ejercicios dirigidos para pacientes que han pasado un cáncer de mama o lo están pasando en este momento. Cuando hay una recidiva, que mi compañera ya os ha hablado un poco de ello, la recidiva puede ser de diferentes formas. Puede haber una recidiva local, o sea, en el sitio donde había habido el tumor previo, o sea, en la mama, ya sea en una cirugía conservadora o una mastectomía. Y si ello pasa, lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es una biopsia para confirmar que realmente hay una recidiva de la enfermedad. Luego vamos a pedir unas pruebas para ver hasta dónde ha llegado. Pueden ser diferentes tipos de pruebas que también os ha comentado mi compañera, como el PET, el TAC, la gammagrafía ósea, analíticas, para saber el alcance de la enfermedad. Y si confirmamos que efectivamente solamente la recidiva es local, pues lo vamos a comentar con nuestros compañeros, tanto cirujanos, radiólogos, radioterapeutas, para decidir cuál es el mejor tratamiento. En la mayoría de veces se va a optar por un tratamiento quirúrgico o un tratamiento sistémico, dependiendo del subtipo del tumor. Quiero señalizar también que la decisión terapéutica siempre va a estar guiada en un comité de tumores, porque para decidir cuál es el mejor tratamiento de una paciente no solamente va a depender del oncólogo, sino de un equipo multidisciplinar que todos nosotros somos expertos en una determinada materia y entre todos decidimos cuál es el mejor tratamiento de la paciente, porque los tratamientos hoy en día son individualizados teniendo en cuenta todas las circunstancias que hemos comentado de cada paciente. Si la recidiva es sistémica, puede ser sistémica, nos referimos que se ha escapado del órgano donde ha empezado, en este caso de la mama, puede afectar pues, a los huesos, a nivel ganglionar, a serosas, a vísceras, pulmón, hepática, sistema nervioso central. Tenemos que saber cuál es el alcance de la enfermedad. Si podemos, siempre que podamos, que también lo ha comentado mi compañera, vamos a hacer una biopsia porque ello nos va a permitir seleccionar mejor cuál es el tratamiento que requiere la paciente. Vamos a precisar de nuevo de diferentes pruebas y con ello vamos a decidir cuál es el mejor tratamiento. Otra vez, el tratamiento lo vamos a decidir de forma individualizada y personalizada. Y eso se debe a que debemos tener en cuenta muchos aspectos en el momento de la recidiva. No solamente tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la edad de la paciente y cómo se encuentra, sino que tenemos que tener en cuenta qué tipo de recidiva ha tenido, cómo ha sido la recidiva, cuánto tiempo ha transcurrido desde el tumor inicial, cuál es la anatomía patológica que tenía antes o cuál es la que tiene ahora, o las dos, evidentemente son importantes, qué síntomas tiene el paciente, qué estado funcional tiene, cómo ha respondido a tratamientos previos, si los hemos administrado. Es muy interesante tener esta información en el momento de elegir un nuevo tratamiento, cuál es la edad de la paciente y no solamente su edad, sino su estado funcional. Las preferencias, que ha comentado muy bien mi compañera Lidia, es muy importante tener en cuenta siempre hablar con la paciente, qué es lo que quiere, qué es lo que espera y cómo podemos ayudar a que lo que quiere y lo que espera pueda ser posible, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta el entorno social de la paciente y también los tratamientos que disponemos en nuestro centro en ese momento. Eso también es un factor que tenemos que tener en cuenta. El objetivo del tratamiento
en el cáncer metastásico va a ser el control de la enfermedad. Nuestro principal objetivo, además, va a ser aumentar la supervivencia, pero como ha dicho Lidia, no a toda costa, sino siempre teniendo en cuenta una calidad de vida de la paciente. Y es muy importante conseguir que la paciente tenga los síntomas paliados, o sea, ayudar al control de síntomas, al control de enfermedad, a garantizar una calidad de vida y si podemos aumentar la supervivencia, pues eso ya es el tratamiento perfecto. Como os he comentado hace un rato, el cáncer de mama no es una enfermedad única. Inicialmente, en el siglo pasado, pues se hablaba de cáncer de mama, pero en los años 80 ya se descubrieron que había receptores hormonales que nos hacían diferenciar un determinado tipo de tumores de mama y que hacían que esos tumores fueran sensibles a los tratamientos hormonales. Y esa, de hecho, fue la primera terapia dirigida que tuvimos. Actualmente se está hablando mucho de terapias dirigidas, pero tenemos que decir que el tratamiento hormonal es la primera terapia dirigida que hemos tenido en el mundo de la oncología. En el año 2000, más o menos, obtuvimos ya tratamientos dirigidos contra la proteína HER2. Todas vosotras también ya habréis oído que algunos tumores son HER2 positivos, representan más o menos el 20% de los cánceres de mama, y esto pues lo vemos ya sea por inmunohistoquímica o por FISH, y aquellos tumores que son HER2 positivos pues sabemos que son sensibles a unos tratamientos anti-HER2 que también nos han permitido revolucionar los tratamientos en esta enfermedad. Eran tumores que se consideraban agresivos, bueno, que son agresivos por sus características, pero teniendo los tratamientos que tenemos hoy en día, nos permiten manejarlos de una manera mucho más precisa. Y en los últimos años pues han salido paneles de genes que llamamos, de los que seguramente también habréis oído hablar, y ahora ya no solamente miramos receptores hormonales y HER2, miramos diferentes perfiles genéticos que nos permiten predecir el riesgo de recidiva de una paciente y también últimamente pues nos sirven para elegir cuál es el mejor tratamiento de las pacientes. Así que la medicina ha ido evolucionando y con ello somos capaces de distinguir los diferentes tipos de cánceres de mama. Sabemos que hay 4 tipos básicamente de cánceres de mama, que es lo que podemos ver hoy en día en la práctica clínica, y los clasificamos en luminales, aquellos que expresan receptores hormonales. El luminal A sabemos que es un tipo menos agresivo, que tiene baja expresión del Ki67, son tumores poco proliferativos, en general HER2 negativos. Los luminales B también tienen receptores hormonales positivos, pero a veces también pueden tener el HER2 positivo o negativo, dependiendo. Crecen un poco más rápido y son más resistentes. Los tumores HER2, que hemos dicho que son aquellos que son más o menos un 20% de los cánceres de mama, son tumores que sobreexpresan la proteína HER2 y pueden o no expresar receptores hormonales. Y luego tenemos un cuarto subtipo, que no es un subtipo, sino que también es una especie de cajón desastre, donde metemos a todos aquellos que no podemos clasificar en luminal AB o HER2, lo metemos en el triple negativo porque no expresa receptor hormonal ni HER2, pero sabemos que realmente es un cajón desastre donde hay diferentes subtipos y en los últimos tiempos pues también estamos individualizando tratamientos para cada uno de estos subtipos. En la práctica clínica actual, lo que utilizamos sobre todo y de lo que habréis oído hablar es de los receptores hormonales y de la proteína HER2. Esto es fácil de determinar, se determina en cualquier laboratorio de cualquier hospital de nuestro país y es esencial para saber a qué tratamiento tenemos que hacer a los pacientes. Y esto se debe a que sabemos que aquellos tumores que tienen alta expresión a receptores hormonales, pues van a ser tumores hormonosensibles. Y aquellos tumores que tienen baja expresión de receptores hormonales, pues evidentemente son tumores hormonoresistentes y a los que ya no les vamos a dar tratamiento hormonal. Aquellos que no expresan receptores hormonales en general son más quimiosensibles, a diferencia de aquellos que expresan receptores hormonales que suelen ser más quimioresistentes. De aquí que sea tan importante estos marcadores para decidir exactamente cuál es el mejor tratamiento para esa paciente. O sea, necesitamos saber el sustrato genético de cada paciente y el perfil molecular para decidir cuál es el mejor tratamiento de cada paciente. No todas las pacientes con el mismo perfil molecular van a responder igual a todos los tratamientos y ello se debe
porque el tratamiento lo ponemos a una paciente, no a una enfermedad. Y esa paciente tiene un sustrato genético que va a hacer que responda más o menos al tratamiento y que lo tolere más o menos, ¿vale? Entonces, los tratamientos, insisto, son individualizados no solamente por el subtipo del tumor, sino por las características de la paciente. Y todo ello es lo que nos hace decidir el tratamiento. Tenemos que adaptar el tratamiento a la paciente para hacer que sea el mejor tratamiento. Hemos pasado de tratamientos que no eran personalizados y los tratamientos no personalizados al final lo que nos hacían era que a muchas pacientes poníamos un tratamiento que al final no le iba a funcionar y le producía efectos secundarios, a intentar personalizar los tratamientos. Gracias, evidentemente, a la investigación hemos conseguido pasar a una medicina personalizada, ver realmente factores predictivos como pueden ser receptores hormonales HER2, hacer un tratamiento orientado a los riesgos de la paciente teniendo en cuenta cuáles son las morbilidades y utilizar terapias dirigidas que nos permiten disminuir mucho los efectos secundarios de los tratamientos. Sin innovación no hay avance y por eso es muy importante la investigación. Desde todos los centros hospitalarios pues se potencia mucho la investigación porque es la única manera de conseguir avances en cualquier patología, pero especialmente en el cáncer de mama, que es a lo que nos referimos hoy. Hemos conseguido muchas mejoras en los tratamientos y eso es debido a la investigación y todavía nos queda un largo camino por recorrer. Para acabar mi charla, quería hacer unas reflexiones diciendo que las pacientes con cáncer de mama metastásico pueden tener una excelente calidad de vida y yo creo que esto es muy importante gracias a los avances terapéuticos, que tenemos muchos tratamientos disponibles de los que hemos hablado a lo largo de la charla de hoy y de los que podemos discutir, si queréis, en los próximos minutos, que los tratamientos son individualizados, no podemos comparar a ninguna paciente con otra, porque cada paciente tiene unas circunstancias, un tiempo desde la recidiva, un subtipo de tumor y unas comorbilidades que hacen que el tratamiento que elijan para ella es simplemente para ella. No es igual que el de una vecina que le ha pasado lo mismo que a ella. Sí que es muy importante que tengáis en cuenta que en esto no estáis solas. Hay un equipo multidisciplinar que está decidiendo cuál es el mejor tratamiento para vosotras. Y desde el punto de vista médico, pues que seguimos investigando porque queremos mejorar tanto los procesos diagnósticos como los procesos terapéuticos. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muy bien. Antonia, gracias. Te voy a transmitir algunas de las preguntas que surgen en la audiencia. Una es en relación con el cáncer hereditario y es si esa variante, desde el punto de vista, digamos, de la historia clínica de la paciente, tiene alguna repercusión desde el punto de vista del tratamiento y, sobre todo, del pronóstico. La paciente está interesada en ver si ese tumor realmente comporta mayor gravedad que aquellos que no tienen componente hereditario. Sí que los tumores BRCA o con mutación en genes BRCA suelen ser tumores triple negativos. Entonces, el problema de estos tumores es que tienen mayor tendencia de recaída y mayor tendencia también a que pueda haber enfermedad metastásica. Pero no necesariamente el hecho de tener un cáncer hereditario asociado a tumores BRCA quiere decir que vayamos a tener recaída metastásica, ni siquiera que vayamos a tener tumor por ser portadoras de la mutación. En cuanto a los tratamientos, sí que están apareciendo tratamientos nuevos dirigidos específicamente contra estas mutaciones o con la manera de trabajar sobre el ADN de este tipo de mutaciones y que nos pueden ayudar y a mejorar la supervivencia de las pacientes. Yo quería añadir en referencia a los tratamientos, pues que sobre todo en los tumores triples negativos, hoy en día yo creo que es básico conocer el estado mutacional de BRCA, porque sí que nos orienta a determinados tipos de tratamientos. Entonces, hoy en día yo creo que en cáncer de mama metastásico triple negativo sí que en prácticamente todos los centros os van a mirar si tenéis la mutación, porque nos permite seleccionar tratamientos. Y el pronóstico, pues lo que ha dicho Lidia, no necesariamente hay que tener peor pronóstico por tener una mutación en BRCA. En relación con esto, Antonia,
La cuestión, claro, tal como has hecho el enfoque, parecería que tenemos que hacer una biopsia inicial que catalogue a la paciente. Y la pregunta es si a lo largo de la evolución tenemos o no que repetir biopsias. En otras palabras, si la enfermedad puede cambiar de aspecto. En otras palabras, si en algún momento puede ser necesario cambiar el tratamiento planificado en relación con un cambio en la biopsia. Claro, yo creo que sí, que siempre que podamos tenemos que tener una biopsia de la recidiva, porque al final puede haber cambios en un porcentaje no desdeñable de pacientes, pueden perder la expresión de receptor hormonal o de HER2 y el tratamiento es muy diferente. Entonces, siempre que podamos, yo creo que hay que tener una biopsia de la recidiva o de la progresión incluso, porque así podemos orientar mejor el tratamiento. Has hecho mucho hincapié en los tratamientos de tipo medicamentoso, pero alguna paciente expresa la inquietud de si su tumor admite o no cirugía en algún momento. ¿En un cáncer metastático se plantea esta cuestión o realmente es algo excepcional? ¿Cómo tiene que enfocar, por ejemplo, una paciente que plantea la duda de si tiene o no que operarse de una lesión del hígado? ¿Cómo enfocaríamos esto? Vale, entonces, bueno, yo como he insistido mucho en mi charla, el tratamiento es individualizado, entonces es muy difícil hacer una generalización, ¿no?, de cuál es el mejor tratamiento para esta paciente. Pero en general, yo creo que, por ejemplo, en la enfermedad metastásica de debut, la cirugía del tumor primario sí que puede tener su indicación. Y en cuanto a cirugía hepática, pues si el resto de enfermedad está controlada o si no tiene otra enfermedad y solamente tiene una lesión única o pocas lesiones pero que se puedan resecar, pues yo pienso que sí, que la enfermedad oligosintomática, si se puede controlar desde un punto de vista con tratamiento local, ya sea quirúrgico, radiofrecuencia o radioterapia, yo creo que sí que tiene indicación, pero insisto, creo que la última palabra lo tiene su equipo médico, que es la que conoce el caso. Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tu comentario? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antonia. Las pacientes a las que le vas a ofrecer la intervención van a ser pacientes muy seleccionadas y siendo siempre muy, muy individual en cuanto al manejo. Y además dentro de un equipo multidisciplinar, siempre lo plantearemos así. Bueno, y al final, desde el punto de vista de la calidad de vida de las pacientes y desde el punto de vista de esa, vamos a decir, multidisciplinariedad en sucesivas líneas de tratamiento, os voy a transmitir a las dos una pregunta dura que hoy mismo a mí me ha planteado 2 pacientes consecutivas. Y doctor, ¿todo esto merece la pena? ¿O hay algún momento en el que ya no merece la pena más tratamiento? Doctor, ¿para vivir 3 meses merece la pena? ¿O hay que arrojar la toalla y me muero y ya está? ¿Qué le diríais a esta paciente? Uy, vaya pregunta más difícil. Bueno, yo creo que, claro, habría que ver qué tratamientos le quedan, cómo ha respondido a los tratamientos. Yo sí que es verdad que las primeras líneas de tratamiento yo creo que sí, que hay que luchar por ellas porque la mayoría de veces los resultados son muy buenos. Pero es verdad que hay pacientes que llevan muchas líneas. Si las últimas líneas de tratamiento no han funcionado, es muy poco probable que una nueva línea le aporte algo. Entonces, si es una paciente que tiene toxicidad por los tratamientos, pues es a lo mejor, o sea, yo muchas veces les digo a las pacientes que no porque estemos dando un tratamiento activo, estamos haciendo lo mejor. A veces tienes que saber cuándo pararte y los últimos meses de la vida de la paciente, igual su calidad de vida es mucho mejor sin un tratamiento activo para la enfermedad, que no quiere decir sin tratamiento. O sea, el tratamiento de síntomas sigue siendo tratamiento. Entonces, yo creo que hay que balancear, o sea, tener en cuenta la respuesta a los últimos tratamientos y cómo los tolera, sobre todo. Sí, en eso también estoy de acuerdo. El tratamiento
paliativo, el tratamiento de soporte o los cuidados paliativos en fases finales de la vida y del proceso del tratamiento del tumor también forman parte del tratamiento que hacemos los oncólogos. No solo nos dedicamos a poner quimioterapias, o por lo menos yo lo veo así. A lo mejor otros oncólogos tienen otro punto de vista y solo se dedican a poner quimioterapias y ya. Pero yo creo que debemos de integrar también eso en el proceso de toda la enfermedad. Son nuestras pacientes y lo van a seguir siendo, y además se sienten cómodas con nosotros planteándonos estas cuestiones, y lo hacen porque se sienten muy cómodas y tienen mucha confianza en nosotros, y debemos de acompañarlas también en la fase más final de la enfermedad, con tratamiento sintomático, de control de síntomas, que las va a ayudar a encontrarse también mejor y a tener calidad de vida en ese tiempo. Y hay muchas pacientes que mejoran mucho cuando les retiras todos los tratamientos, porque le retiras todas las toxicidades de la quimio, de las hormonas y demás, y refieren mejoría en la calidad de vida en ese tiempo también. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias entonces por vuestros comentarios, a los oyentes por su paciencia y cooperación. Y no me queda sino recordaros que el próximo 10 de noviembre, a la misma hora, a las 6, habrá una actividad análoga a la que hemos desarrollado hoy, que puede estar vinculada con la pregunta que acabo de trasladar a mis dos compañeras, y es la importancia de la comunicación con el oncólogo, no solo para elegir el mejor tratamiento, sino para vivir mejor con el cáncer de mama, que recuerdo que es en principio el objetivo tanto de los pacientes como de los médicos que las atendemos. Insisto, 10 de noviembre a las 6, la importancia de la comunicación con mi oncólogo para vivir mejor con esta enfermedad. Gracias a todos, buenas tardes y hasta otra. Buenas tardes. Buenas tardes.